En estas expresiones dadas al periódico, el presidente deja en claro que él no puede construir algo porque la realidad del país son distintas. Ustedes lo reconocen, hay intereses incluso de fuerzas poderosas que no lo permiten. Pero esto cualquiera lo podría entender. ¿Quién es el presidente del país? ¿Sería esto, como quien dice, una actitud de comodismo que en algún momento no va a permitir llegar a cumplir las expectativas de un proyecto de gobierno que el FMLN le vendió a los votantes? Mira, yo en otras oportunidades he sostenido de que estamos en un gobierno de cambio que es un punto de partida, es el arranque de una visión transformadora de la realidad, que tiene grandes obstáculos, dos fundamentales diría yo. Uno son las condiciones objetivas que no dependen de la voluntad de los dirigentes, del gobierno, del presidente, de todo su gabinete, sino que son condiciones que ahí están las limitaciones presupuestarias, fiscales, la crisis económica mundial, la reducción de las remesas, esa situación precaria en que se encontró el país no depende del presidente, no depende, son condiciones objetivas que son un obstáculo para poder dinamizar el proceso de cambio, pero esa es una parte. La otra tiene que ver con las voluntades, la otra tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la visión, porque si yo quiero realmente impulsar una visión conservadora, simplemente no voy a arriesgarme a acelerar el proceso de transformaciones de este país. Y entonces hay una diferencia de enfoque. Yo sí creo que hay una visión que no permite acelerar el proceso de transformaciones del país. Y yo creo que la sociedad salvadoreña debe demandar que los cambios se dinamicen, que los cambios se ejecuten con un nivel mayor de celeridad y profundidad. Justamente por eso se pronunció la sociedad salvadoreña. ¿Verdad? Nosotros no nos pronunciamos por un cambio de presidente, nosotros nos pronunciamos por un cambio de modelo. El pueblo salvadoreño condenó prácticamente el modelo que se estaba ejecutando, y no digo un cambio de sistema, porque esa es otra confusión. Nosotros no estamos promoviendo un cambio de sistema, tenemos una visión socialista, nunca la hemos negado, pero no estamos nunca impulsando el modelo de Venezuela ni de Cuba. Eso es totalmente falso. Ya entraríamos a eso. ¿Cuál es el cambio que se ha experimentado de lo que teníamos en el pasado con respecto a lo que se tiene ahora? Si lo vemos desde ese punto de vista. Bueno, es decir, mira, hay cambios importantes en lo que tiene que ver con las políticas sociales. Yo creo que es fundamental en los cambios que están habiendo en la realidad política salvadoreña, y yo creo que hay aspectos que nosotros tenemos que consignarlos que van más allá de lo que hace el Ejecutivo. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia que hoy tenemos, que promueve un nivel superior de independencia de poderes, que impulsa sentencias que no necesariamente corresponden a la voluntad de los partidos, a la voluntad del gobierno, es parte de este cambio. Eso no es, el cambio no hay que verlo únicamente con una figura que llegó al Ejecutivo. El cambio tiene que ver con un contexto distinto. Y incluso lo que pasa en la Corte forma parte del cambio. Y entonces, políticamente hay cambios importantes, hay un nivel de mucha credibilidad internacional hacia el país en un proceso de transición. El país está siendo visto muy bien desde el punto de vista internacional. Creo también de que los niveles de inversión social que estamos teniendo son superiores con la precariedad de los recursos. Ahí está clara una voluntad. Lo que se ha hecho en educación, lo que se está haciendo en salud, no están resueltos los problemas, por supuesto. Pero el hecho de que haya comida en las escuelas para todos los niños, que aumente la asistencia, que disminuya la deserción escolar, que se le dé... Pero esos eran programas que también no tenía el gobierno de Saca. Ah, pero muy limitados. Nunca se había repartido útiles gratuitos, a los paquetes escolares gratuitos, uniformes gratuitos, zapatos gratuitos. Había un programa de alimentación limitado, hoy se ha generalizado la alimentación para que se reduzca la deserción escolar, y ha aumentado la demanda, eso está totalmente claro. Roberto, entonces, para mencionar algunos ejemplos. Roberto, tú hablas de voluntades, eso me trae al recuerdo a mí particularmente aquel adagio que dice, o comentario o dicho,
popular que de buenas voluntades está empedrado el camino al cielo. Y estas palabras así, de esa manera dichas, diría yo que a cualquiera, y particularmente a una persona de izquierda, no son de mucho agrado, es decir, palabras viniendo de un mandatario en ese sentido. Entendería, y lo hemos visto, que estas endulzan más a gente de la derecha que de la izquierda. ¿Por qué razón? ¿Son dos visiones distintas las que hay? Mira, te voy a decir una cosa primero. La gratitud es, a mi juicio, la mayor virtud de las personas. Y sin duda quien no tiene gratitud carece de otras virtudes. No se puede tratar de esa manera a los miles y miles de compatriotas que han trabajado para que llegáramos a este momento. O sea, yo creo que el FMLN se merece mucho más respeto. El FMLN está acompañando todas las políticas de este gobierno. El FMLN ha hecho todos los esfuerzos desde la Asamblea Legislativa para respaldar las iniciativas del gobierno. Pero decir cosas que no corresponden con la realidad, cosas que nosotros nunca hemos dicho. Nosotros nunca hemos dicho que vamos a impulsar un modelo chavista. ¿El presidente Funes está equivocado entonces? Es totalmente falso, eso nunca lo hemos dicho. ¿Está equivocado el presidente? Es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, nosotros nunca hemos dicho que vamos a copiar un modelo. Otra cosa es que nosotros sí creemos que debemos de tener una mejor relación con esos gobiernos, una relación solidaria, incluso pragmática, ¿por qué no decirlo? Sí, como la tiene Brasil, por ejemplo, con Venezuela, una relación de cooperación, ¿verdad? Y no una relación de subyugación, de subordinación. Estamos totalmente en contra de subordinar nuestro país y nuestra política exterior a cualquier designio exterior. Toda la vida hemos luchado por la independencia, lo repito. Entonces no es correcto eso. Entonces, ahora, como bien decía alguien en la introducción, hay que ver el contexto. El presidente se estaba refiriendo, cuando da esas palabras, a la conducta que tiene la derecha económica, la derecha empresarial y la derecha política del país, que decía es que no han entendido de que este no es un gobierno del FMLN, este es un gobierno amplio, etcétera, etcétera. A ellos se estaba refiriendo. Por lo tanto, cuando tira este mensaje sobre el FMLN, está tirándoles un mensaje a la derecha económica del país, a la derecha política, a la derecha social del país. Les está diciendo, incluso llegó a decir, si no invierten en este momento, si no creen en este gobierno, se hunde el país. Se hunde el país, ¿verdad? Y dice en ese contexto que el FMLN está pensando en ese modelo, lo cual no es cierto, y lo sabe perfectamente que no es cierto, porque lo hemos hablado. Entonces, está tirando un mensaje, es una forma de quedar bien, es una forma de congraciarse con la derecha política. Y yo le voy a decir una cosa, la derecha política y la derecha económica del país jamás han entendido de concesiones. Cuando uno a la derecha le hace una concesión, le pide más. Y si le hago otra concesión, me pide más. Y si le hago una tercera concesión, me dice, es que no es suficiente. Póngase claro. Así estuvieron diciendo desde el principio del presidente. Es que el presidente tiene que ponerse claro. El presidente debe diferenciarse del FMLN. El presidente debe decir claramente qué es lo que quiere, cuál es el rumbo, y cuando uno empieza a hacer concesiones, nunca están satisfechos. ¿Y tú crees que el presidente Funes ha caído en esa seducción de la derecha? Yo no puedo decir seducción, pero sí es una concesión. Es una concesión y ellos no entienden de concesiones. Porque hablar del FMLN en esos términos, sin atenerse a la realidad, porque el FMLN no piensa así. Nosotros siempre hemos luchado por la independencia. Nunca nos hemos arrodillado a nadie. El FMLN no está porque se apliquen aquí modelos que no corresponden con nuestra realidad. No aceptamos dictados de nadie. Y afortunadamente tampoco esos países nos están queriendo dictar la plana.
Son otros los que han dictado la plana en el país en los últimos años, son los organismos financieros internacionales. Y yo no digo que debamos de tener una mala relación, por supuesto que tenemos que tener una buena relación con los organismos internacionales, pero hay que saber sortear tal vez algunas de las presiones de los organismos internacionales. Lo que se construye en las sociedades no es lo que se desea, sino lo que es posible. Pregunto, ¿qué es lo que hace posible lo posible que en este país se cambien las cosas? ¿De quién depende? Yo lo que creo, primero yo quiero decir que eso es una verdad relativa, porque, bueno, uno no puede hacer lo imposible, ¿verdad? Pero lo posible está en dependencia no solo de las barreras que impone la realidad, sino las barreras que yo me pongo en la cabeza también. Porque si yo no quiero ir más allá, no es posible. Si yo simplemente quiero acomodarme a las circunstancias, posiblemente no voy a ir más allá. Eso es lo posible. O sea, ahora, la realidad es difícil, complicada, compleja. Tenemos que transformarla y depende también de nuestra voluntad. Fíjate, situémonos en algún ejemplo. El tema de la seguridad pública. El tema de la seguridad pública, yo no tengo ninguna duda de que este gobierno, las autoridades, el gabinete de seguridad, el presidente en general, están teniendo una enorme voluntad para transformar la realidad de la violencia en el país. La realidad tiene sus limitaciones, es compleja esa realidad, no es que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero ahí están los hechos, ahí están los barriles encontrados, ahí está la ley aprobada antipandillas, que la presentó por iniciativa del presidente y la aprueba la Asamblea. Ahí están los esfuerzos de limpieza en la policía, que ha generado una gran dificultad esta política con la inspectora, con la inspectora de la Policía Nacional Civil. O sea, hay una enorme voluntad, pero la realidad nos bloquea. Ahí yo no tengo ninguna duda que lo que plantea el presidente es así, ¿verdad? En ese caso. Pero en el terreno económico se puede haber hecho más. Yo pongo el ejemplo de las telefónicas. Las telefónicas han venido actuando como les da la santa gana. Aquí no respetan las leyes. Aquí no se respetan los decretos legislativos. Hay resoluciones de la CIGET, hay resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en el caso de las telefónicas, y simplemente no se ejecutan. Entonces, ahí se puede transformar la realidad, pero hay que darle instrumentos a la superintendencia, a la CIGET, para que pueda hacerlo, pero no se les da, no se le confiere el poder suficiente. Fíjate, nosotros eliminamos en la Asamblea el cargo fijo de telefonía, es una cosa que se podía hacer, claro, pero no hubo voluntad. ¿De quién? Del presidente. Porque la Asamblea y el FMLN impulsó esa iniciativa, pero el presidente no quiso. Cuando el pueblo salvadoreño en general lo apoyaba, y no estemos hablando de las reglas del juego, porque ese cliché de que no le cambiemos las reglas del juego, ellos nos cambian en las reglas del juego cuando les da la santa gana a las telefónicas. Hoy se han opuesto a que en la ley se establezca de que no va a haber doble facturación, que no va a haber que los saldos deben de ser ilimitados, si en la propaganda ellos dicen que los saldos son ilimitados, que se va a cobrar al segundo exacto, pero cuando lo aprobamos en la ley, ahí se oponen, pero en la propaganda dicen que los saldos son ilimitados. Entonces, en esas cosas se puede ir más allá. Lo que pasa es que no ha habido suficiente voluntad, el presidente eso lo ha observado. O sea,